Dios ha sido bueno para con todos nosotros y hoy, celebrando este día domingo 19 de abril, recreando nuestras vidas en la palabra y en la comunión a través de este nexo. Reciba un fuerte, un caluroso saludo, abrazo a la distancia, dando a Dios toda nuestra gratitud precisamente por las vidas que están sustentadas en Él. Estamos convencidos de que Dios ha sido muy bueno y nos ha permitido estar. Así que desde Misión Cristiana El Calvario, Las Jacarandas, este pastor Moisés Méndez y las personas que me ayudan a subir esta señal hasta los confines de la tierra, queremos orar con usted. Padre, muchas gracias. Es un enorme privilegio el conocerte y entender los tiempos que tú nos estás concediendo visualizar. Sabiamente, los que escudriñaron tu palabra, relatados en Primera de Pedro, nos anuncian que indagaron que había algunos que tendrían que pasar por esto o por lo otro. Y a nosotros nos estás concediendo vivir esta experiencia. Hoy queremos que tu palabra fortalezca nuestro ser y direccione para seguir conociéndote. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Del cielo y la tierra, el que formó el mar y las estrellas, Él es nuestro Dios, el Todopoderoso. Él es el Rey que reina con justicia, el vencedor y alto y sublime, el único Dios, el único Rey, el creador del cielo y la tierra. Él formó el mar y las estrellas. Él es nuestro Dios, el Todopoderoso. Él es el Rey que reina con justicia, el vencedor y alto y sublime, el único Dios, el único Rey, el soberano, el Dios eterno, el creador del universo. Y grande es nuestro Dios, grande es nuestro Rey, por siempre y siempre. El soberano, el Dios eterno, el creador del universo. Y grande es nuestro Dios, y grande es nuestro Rey, por siempre y siempre. El soberano, el Dios eterno, el creador del universo. Y grande
grande es nuestro Rey, por siempre y siempre. Se hace para nosotros necesario recapitular. Estamos viviendo en una época muy importante. Un 13 de marzo se anuncia por primera vez que en Quiché hay un caso semejante a lo que se escuchaba en Europa. Luego se habla de otras noticias que se acercan más al continente y todos entramos en este andar de una cuarentena. Un 15 de marzo nosotros estamos publicando en nuestra congregación que era necesario dejarnos de ver presencialmente y empezar a tomar las medidas acatadas, instruidas, publicadas por nuestro señor presidente en Guatemala y oír que todo el mundo estaba precisamente en eso. Vimos cómo empezó el ser humano a ser objeto de una limitante que provocó que reorganizara su pensamiento. Conceda usted hoy un momento a mi humilde observación, un crédito. El ser humano enfermó. Desde hace muchos siglos, desde hace milenios, el ser humano ha estado enfermo por el pecado. Dios ha estado hablándonos y nos ha estado diciendo que Él tiene para nosotros la paga, la vacuna, la salida, para volver a estar integralmente sanos. Pero el hombre no ha querido, el hombre no ha oído. Por eso, aún el Señor nos ha mostrado la importancia de inhabilitar al ser humano. Enfermo o sano, inhabilitado, sin trabajo, sin poder salir, todo quedó pendiente, proyectos a medias. Solo vemos a algunos que se están exponiendo. Sabe solo Dios por qué y ellos. Y muy delicadamente la economía frenó. Rotundamente todo se pospuso. Las administraciones, todos determinaron ser más benevolentes, pero no es normal para el ser humano y sus planes lo que está viviendo. Hoy he de recordarle a usted que Dios ha dicho que sus planes son los que prevalecen, no los del hombre. Por eso cuando usted y yo nos comportamos ignorando a Dios, hemos podido observar que ha sido necesario hasta llamar las fibras más profundas del ser humano y traerlo a temor. No tardará usted en ver cómo las congregaciones puedan verse muy numerosas a causa del temor, por el miedo o por gratitud, pero no por la razón correcta, no por obediencia, no por oír, no por atender a Dios. Por eso me encanta el hecho de que usted y yo veamos que esta es una manifestación gloriosa de parte de Dios. No voy a decir, y fíjese que lo traté de redactar de la mejor manera, porque aún esto que está azotando al mundo, un virus, fue creado por Dios. No digo que haya sido mandado a hacer esto. No quisiera entrar en controversias ni poner en entredicho, pero lo que sí sé es que no hay nada que no haya creado Dios. Lo cierto. Y soy del concepto que hasta el diablo se subordina a lo que Dios diga. Dios no toca lo que Dios no dice que toque. Por eso es muy importante ver que Dios es soberano. Y si hasta aquí me escucha usted, hasta aquí me oyó, hoy quiero recordarle que Dios es soberano y que usted no es el dueño de su vida, ni el dueño de su tiempo, ni el dueño de su estar. Por esas condiciones es necesario ver la gloria de Dios y ver que tras este acontecimiento mundial, tipo pandemia pues, porque han habido otro tipo de acontecimientos, guerras,
Pero hoy esta pandemia, por alguna razón, ha traído a subordinar a todo el mundo. Y quiero recordarle, no ha sido el hombre subordinado a Dios, ha sido subordinado a un virus. Por eso la dicha de esta expresión que estoy poniendo a su disposición es que se subordine a Dios, porque Dios es sobre el virus, Dios es sobre todo, Dios es sobre las finanzas, Dios es sobre el orden, sobre la creación. Alguien dijo por allí, un escritor pensador, que el virus de la tierra ha sido el hombre. El hombre sin Dios, ciertamente todo lo que toca lo arruina. Y solo se detuvo el hombre y la tierra misma está volviendo en alabanza a Dios. Las aves cantan, la flora ahora expresa su color y sale por donde ya no salía, en donde a voluntad del hombre la quemaba, la destruía. Por eso en esta ocasión, ustedes y yo, al observar que un virus, un agente infeccioso microscópico que invade células, ni siquiera es una célula, puede y tiene la capacidad de descomponer la reproducción de una célula. Fíjese qué interesante. Estoy narrando esto antes de entrar a una expresión bíblica para que usted comprenda la intención de Dios al narrarlo. ¿Sabe usted? Este virus, la palabra virus viene en su etimología, de una terminación que dice que significa veneno, que significa tóxico. Ni siquiera es una vida, pero lo que toca lo envenena. ¿Y sabe qué es lo que hace? Aborda una célula y la altera. Eso es todo su trabajo. Y lo que ha hecho es alterar. Y fíjese qué delicado para mí el poner esto a su disposición. Al envenenar una célula, cambia su originalidad. La célula era al estilo de su creación, así como fue creada. Pero de pronto, al ser invadida, quedó alterada. Igual que el ser humano, con el pecado, quedó alterado. Allí, ciertamente, se ve la creación de Dios en el ser humano, pero alterado, cambiado, adulterado. Por eso, cuando usted y yo estamos viendo este pensamiento, solo notamos que el hombre puede volver a ser idéntico a Dios. Otra vez, usando estos términos que probablemente desajustan o lo ponen a usted a querer discutir conmigo. No estoy queriendo discutir. El ser humano tiende a ser idéntico a Dios, toda vez está libre del virus o del pecado, más bien dicho. Hoy usted y yo podríamos llegar a entender esto. Por favor, solo le dejo esta definición en mente, que la da el diccionario, la da el internet. Idéntico, que es exactamente igual. Idéntico, que es equivalente. El ser humano, cuando está libre de pecado, es equivalente. Es exactamente igual a su creador. No es Dios, equivalente. Es la expresión de su creación o de su creador. Por eso, cuando usted y yo estamos en este pensamiento, podríamos repasar las palabras que decía mi pastor, el apóstol Abraham, en Reforma Apostólica de este 13 de abril. En el minuto 13, para los que les gusta ser un poquitito más de cuidadosos en esto, en esta Reforma Apostólica, en la 393, él decía algo sobre esta identidad que usted y yo necesitamos mantener y caminar en ella. Cuando la célula es alterada, entonces cambia su manera de ser, su manera de comportar. La filosofía de vida ya es distinta, ya tiene otro proyecto, otra mentalidad. Por eso es necesario que todos volvamos a reconocerlo. Y sabe que esa situación ha impedido que el hombre vea la visitación de Dios. Si usted me permite, en Lucas capítulo 19, vaya conmigo un instante a la escritura. Lucas 19:44. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No se encuentra la diferencia, no se sabe. Perdóneme, pero cuando no se entiende, es como cuando un hijo es corregido.
Mi papá no me quiere porque me pegó. No es que no lo quiera, lo está corrigiendo porque lo ama, pero no entiende esa visitación. Igualmente cuando ya es adulto dice, bendigo a aquel santo hombre, santa mujer que me corrigió. En aquel tiempo no lo entendí, ahora lo entiendo. Si usted va conmigo en este proceso entonces, si altera una composición celular, ¿cómo no se iba a descomponer el ser humano? Vean lo que dice Juan capítulo 8, en el verso 43. Dios ha querido comunicarse, Dios ha estado insistiendo en darse a conocer, en hablarnos, y lo ha estado haciendo de diversas formas. Dice la Escritura, Juan 8, 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Ya notó por qué nos frenaron? ¿Ya captó usted por qué Dios nos detiene? Ahora usted no puede decir, no tengo tiempo de oír la palabra. Y por favor, no vaya a hacer esta expresión en mal uso pensando que es el pastor quien quiere que lo oiga. No, es Dios quien quiere ser oído. Pero dice la Escritura, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿En qué lenguaje voy a hablarte? Dice Dios. En Isaías capítulo 28, verso 10 y verso 11, dice la palabra, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lenguaje de tartamudos y en extraña lengua habla a este pueblo, hablará a este pueblo. Dios nos habla por señas, Dios nos habla por todas formas y el ser humano no se da por entendido. Si hoy puedo referirme a usted recordando nuestras costumbres pasadas para los de mi generación, ¿verdad que con una mirada se entendía? ¿Verdad que una sola mirada nos daban y ya sabíamos que no había que estar allí, o había que apurarse, o había que haberlo hecho, o había que haberse quedado callado? Hoy no. Hoy hay ademanes, se puede decir, hacer que no le capta a veces la generación siguiente o los demás esta pronunciación del querer comunicarse. Dios ha estado queriendo hacerlo. Ahora, ¿qué está dejando a estas alturas esta cuarentena? Dios nos ha logrado unir a algunos. Y por favor, voy a ser muy cuidadoso en esto. Sí, a algunos nos ha unido más que antes. Nos ha permitido conocernos más, ver de Dios en cada uno. No habíamos tenido el tiempo y Dios frenó a todos. A otros nos ha dado la ocasión de evidenciar que nada va a poder hacer que se unan algunos si no lo van a entender. No hay ningún tipo de situación que lo saque de su soledad. Estoy bien así, y termina siendo, al ser un error repetitivo, una necedad. Y por eso se le llama necio a algunos. Déjenla. Cuando usted y yo estamos precisamente hablando de esto, entonces, Dios ha estado hablándonos. Hoy quisiera sacar provecho a este tiempo de cuarentena, en donde ustedes y yo estamos visualizando que Dios está queriendo hablarnos. Pero para esto espero no meterme en controversias con todos mis oyentes, porque prácticamente pareciera que hay niveles de entendimiento. Algunos entienden poco, otros entienden bastante. Fíjese usted, el entendimiento trae acciones. El entendimiento trae claridad para hacer las cosas. El entendimiento nos hace proceder. Vea esto. Vaya conmigo al libro de Jueces. En el capítulo 6, verso 13, aparece una descripción, un lamento precisamente de un personaje. Voy a leer para usted porque me da mucho gusto que usted se ubique. Está el pueblo de Dios, precisamente está viviendo en un lugar en donde no pueden hacer más que sembrar, trabajar, pero
nadie nos dijo cuando nos predicó esto que ellos estaban siendo objeto de tantos vejámenes, porque llegaban los madianitas y los desterraban, los sacaban de allí y los hacían huir hacia las montañas. Pero oiga el lamento de Gedeón. Dice, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, en conversación con un ángel, porque el ángel le dijo: varón valiente y esforzado, Jehová está contigo. Y entonces él dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Por favor, solo le hago un poquitito hincapié a esto. Gedeón había sido enseñado de que Dios es fuerte, poderoso y siempre ayuda, pero allí no los estaba ayudando. ¿Sabía usted que el pueblo de Dios estaba posando en una tierra ajena? Por eso los dueños llegaban a sacarlos. Solo los dejaban que estuviesen ahí y luego los sacaban. Los otros estaban prácticamente cosechando el estarles dando donde vivir. A veces llamamos injusticia a la justicia que Dios tiene. Y Dios pone por azote a los madianitas, a un pueblo de Dios al cual Dios está corrigiendo. Fíjese qué importante. Le estoy pidiendo que usted vea, pero ¿con qué ojos veía Gedeón? Su entendimiento estaba basado en lo que decían sus papás, no en lo que dice Dios. Estaba quizás postulando que Dios no era grande o poderoso ahora. Lo había sido antes, pero no ahora. Claro que lo es ahora. Dios es poderoso y por favor tenga la convicción de que lo es, y es el soberano. Y Él tiene todo el control de todas las cosas. Pero no está nada de lo que estamos viviendo fuera de su alcance ni de su poder. Lo cierto es que el Señor ha estado hablando y no se le había escuchado con toda la atención. ¿Se acuerda de José, el de la Biblia? Bueno, vaya conmigo a Génesis capítulo 45, verso 4. Dice la Escritura: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este pasaje que estoy leyendo, sin duda es muy satisfactorio leer que José está diciendo esto cuando ya era el segundo hombre de Egipto. Pero cuando a José le tocó estar preso, cuando a José le tocó andar en el desierto, vendido como una prenda que se vendió a un precio, cuando a José le tocó estar exhibido en un mercado, o cuando tuvo que estar sirviéndole, administrando una casa en servidumbre, yo creo que no era tan fácil. Y si usted recuerda, de la cárcel salió José para ser un hombre de bendición. Sí, él es el hombre que tuvo aquella revelación sobre el sueño diciendo: las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas significan. Sí, él fue el mismo que le dio palabra en la cárcel, en condiciones difíciles, a 2 personas, uno vive y otro muere. Sí, pero cuando José mira esto, entonces ciertamente pudo haberse llenado de ira y pudo haber deshecho a sus hermanos, pero él entendió. El entendimiento anterior lo hacía ver: me voy a desquitar, me puedo desquitar, ahora puedo desquitarme de mis hermanos. Pero qué hermoso cuando su entendimiento lo lleva a conocer a Dios. Por favor, vaya conmigo al libro de Job. Con esto voy a concluir. En el capítulo 42, verso 5, Job muestra en su historia un nivel de entendimiento progresivo. Voy a usar ese término, no quisiera que se vuelva una razón de conversación como para decir: está dándonos una forma de etapas que tiene el entendimiento. No es esta
la ocasión en que debo hablar de este tema, así. Pero tiene un nivel de entendimiento, el cual es expresado en la ocasión en que está con sus amigos. Por eso él discurre con ellos y puede conversar y oír las postulaciones de sus amigos. Él no tenía un criterio, él no sabía que estaba viviendo algo, sacándole producto a eso, porque no tenía ese nivel de entendimiento. Por eso usted recordará que esta cita bíblica que le voy a leer ahora, dice en Job capítulo 42, verso 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tiene que ver precisamente con un cambio, una declaración de un cambio de nivel de entendimiento. Antes se le había oído, ahora le constaba. Un entendimiento de oídas y un entendimiento de me consta. Un entendimiento de dicen, me han dicho, y otra de me consta. Elifaz le dijo a Job con mucha arrogancia, porque él no estaba experimentando ni la pérdida de los bienes ni la pérdida de la salud. Puso en duda la integridad de Job. Hizo ver que Dios no confiaba en Job, a pesar de que Dios había dicho antes en conversación con el diablo cuánto amaba a Job. Le hizo ver a Job que era un descarado. Perdóneme, pero en esta ocasión yo quiero pedirle que usted vea que los niveles que Dios está llevándonos ahora en este encierro, voy a usar la palabra encierro porque vale la pena llamarlo por su nombre. Usted no está saliendo si está siendo obediente y está aprovechando a conocer más de cerca a los suyos porque está pasando 24 horas al día con ellos. Y entonces le hace ver que es un descarado, le hace ver que es un malvado, le hace ver que no respeta a Dios. Y usted puede decir, yo sí lo respeto, yo no soy cínico. Usted puede decir eso. Es más, este Elifaz le hace ver que es un codicioso, que es un injusto, le está haciendo ver. Porque subraya el hecho de que estuvo él haciendo algunas peripecias para agradar a Dios, tratando de borrar los errores de sus hijos. Lo dejo a que el tiempo sea un buen recurso donde Dios nos aclare eso a usted y a mí para que podamos entenderlo. ¿Se acuerda de su segundo amigo, de Bildad? Bildad también tuvo la ocasión de decirle a él que Job había estado precisamente escudando a sus hijos. Estuvo precisamente evitando que ellos padecieran lo que merecían. Aunque por favor quiero recordarle, la justicia de Dios es tan justa que los hijos de Job mueren primero que él. Si pecado había, por mucho que Job hizo todo lo que hizo, ellos perecieron. E hizo ver que como que Job no temía a Dios. Como cuando le dicen, ¿y usted por qué dice? Y quiero pedirle por favor que todo esto que usted está experimentando de presión para que usted pueda sacar la mayor ocasión de crecimiento en Dios, lo saque avance. Continúo. Bildad también hace ver que Job era malvado. Sí, tiene razón Elifaz. Eres un malvado, el capítulo que hemos estado leyendo, y en el verso 18 le hace ver eso. Y le hace ver que su fidelidad no ha servido para nada. Ciertamente como que no ha sido una fidelidad genuina. Helo ahí porque sus amigos decían que era un falso, que era un descarado, que era un malvado. ¿Será que no sirve ser cuidadoso con Dios? ¿Sabe cómo le llaman en mi ambiente a cuando usted se esfuerza por agradar a Dios y no queda bien usted con la gente? Hipócrita, le dicen a uno. Sí, algo así le dijeron a Job. Y concluyo esta parte con la conversación de Job con Zofar. Lo tilda en el verso 11 de charlatán. Lo tilda de malvado otra vez y le hace ver que disfruta siendo un pecador, porque hacía las cosas según él a su modo.
En esta ocasión yo quiero pedirle que usted y yo saquemos raja a que son niveles de entendimiento. Ese nivel de entendimiento me va a hacer funcionar con la exactitud o la inexactitud como para ser exitoso o no exitoso. Efesios capítulo 4, verso 23, me indica que necesito cambiar la talla de mi entendimiento. Entonces ya no estoy hablando de una talla de acciones, sino de entendimiento. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Le está precisamente ajustando el apóstol Pablo a una comunidad llamada Éfeso, que había que cambiar de manera de pensar. Cambiar, renovar, quitar el espíritu que había en sus mentes por otro espíritu, pero el de Dios. Eso no se logra con querer hacer cosas buenas. Eso no se logra con estar asistiendo a un templo. Eso se consigue precisamente reconociendo que su vida no es vida por causa de tener el virus del pecado. Pero cuando ese hombre pecaminoso deja de ser, entonces pasa a ser la vida de Cristo en nosotros. La Escritura me hace entrar en un deleite considerando esta expresión. Porque las naciones son privadas de consejos y no hay en ellas entendimiento, dice. Es vital que usted conmigo visualice que Dios mismo nos dice, por nación misma, por lugar, por región, y hemos estado enfatizando, es que como nosotros aquí en el oriente, nosotros aquí en el norte, nosotros aquí en tal parte, así somos, así pensamos. No, no es así. Hay que mover el entendimiento. En primer libro de Crónicas, capítulo 22, verso 12, y voy a esmerarme por terminar esto prontamente. Dice en primer libro de Crónicas 22, 12. Y Jehová te dé entendimiento. ¿De dónde viene el entendimiento? No de la lectura, no de hacer muchos libros, dijo el escritor de Eclesiastés. No está, el fin de todo este discurso no es hacer muchos libros y el mucho bla, bla, bla. No, no es eso. No es cuántos cursos he recibido o cuántas veces me han promovido. No. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces las circunstancias no son las que rigen, es el entendimiento que Dios da para vivir en las circunstancias que fueren. ¿Qué logró hacer esta cuarentena entonces? ¿Unirnos o desunirnos? Por favor, obsérvelo. El fruto de este periodo de condensación tiene que hacer algo. Me decía ayer mi hijo en conversación, Moisés Alejandro, hasta cuando se deja, porque ahora han estado hasta gestionando el hacer pan en casa. Y entonces cuando se aplica el royal o la levadura que se conoce, se le aplica. Entonces, déjelo reposar. La harina ya mezclada, déjela reposar. ¿Reposar? No, déjela estar. Porque ella está trabajando allí. Está pasando algo en ese momento de estar quieta. Este es el tiempo de que en esta quietud usted también renove el entendimiento. Que las cosas tengan la ocasión de cambiar. Voy a concluir con esto. Mateo capítulo 13, verso 10. Dispararía una serie de textos, pero estoy pensando en su tiempo y en que usted podría aburrirse y decir, hermano, muy mucho tiempo, está bien en el culto porque hay que regresar a la casa, pero aquí estoy en mi casa. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué Jesús tenía que decir las cosas con un grado de necesidad de que tuviesen atención suficiente? Verso 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado. Se les dio. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no
les es dado. Si Dios te ha dado a ti la capacidad de, por favor, dispénseme, pero si usted dice, no, sí, yo sé, pero no acciona, eso está peor. Si usted ya sabe qué hacer y no lo hace, eso está peor. Si usted ya sabe qué no debe hacer y lo sigue haciendo, eso está peor. Perdone la insistencia, pero pastoralmente tengo que hacerlo y confío mucho que los discípulos de esta congregación son los primeros que están oyendo esta palabra. Y Dios lo sabe que es imperativo para nosotros esta claridad. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar. ¿Lo notó? Por favor, para los que lo querían anotar y leer, primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9. Sí, da pues a tu siervo corazón. ¿Está pidiéndole usted eso a Dios? O dice, no, yo soy así y así me quedaré, porque ustedes saben. No, no haga eso. Primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 29. 4:29. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón. Es muy importante que usted conmigo experimente que es Dios quien lo da. No es usted el listo. Es muy delicado esto. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, verso 12. Estoy disparando textos porque ya no quisiera abusar de su tiempo. Que el Señor te dé prudencia y entendimiento y te dé dominio sobre Israel para que guardes la ley del Señor tu Dios. Y como comencé con el libro de Job, concluyo con el libro de Job. En el capítulo 32, verso 8. Porque hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Si en esta ocasión usted captó que no se trata de ser muy inteligente, que no se trata de cuán lista es su familia y el recorrido, no se trata de ningún tipo de argumento humano, sino que el entendimiento viene de Dios. Cuando usted saca el pecado, cuando usted se independiza al pecado, cuando usted reconoce que la dotación de Dios, la buena noticia nos fue dada para que usted y yo pudiésemos ser libres y echar mano y poder ejecutar lo que entendemos de Dios. ¿Hallará fe Dios en la tierra? Eso va a depender de que Dios sea oído, porque por el oír viene la fe, pero por el oír su palabra, no la lógica suya. Mire, es que yo pienso, no, su pensamiento no es superior al de Dios. Así que en esta ocasión, cuánto anhelo que usted conmigo experimente que la subordinación de Jesús en Juan capítulo 5, verso 19, que es la cita que hemos estado quizás rayando para usted mucho, en donde nos dice que el Hijo pudo hacerlo todo igualmente que el Padre, es porque ese es un nivel de entendimiento superior a todo nivel. Lo vamos haciendo poco a poco. ¿Cómo le va? Más o menos. No es más o menos. Es exactamente, es idéntico. Es igualmente. Si usted ya entendió, ya captó esto hoy, oremos dando gracias a Dios. Y quienes no lo habían captado así y ahora dicen, de veras que así se puede, de lo que me estaba perdiendo, le invito a que ore conmigo. Padre, te doy muchas gracias por todos los que están al tanto de esta transmisión. Estamos animados a no dejar de hacerlo. No nos complace por el hecho de estar exhibiéndonos, no, sino porque tenemos la ocasión de entrar a cada iglesia, en cada casa, en donde está una familia que se ha vuelto iglesia tuya, porque tiene el entendimiento de que vive por ti, y la única cabeza que reconoce es la de Cristo, es la de Dios. Por eso hoy, agradecidos por el entendimiento que nos has dado, aprovechamos a bendecir a todos y declarar sanidad, declarar
provisión y todo lo que hubiese sido restringido en esta cuarentena y todo lo que está en el futuro y que se teme, hoy creemos que tú tienes todo el control. Dios Todopoderoso, oro con toda libertad y paz, sabiendo que todos mis oyentes están recibiendo tu palabra, no nuestras palabras, no estrategias, tu palabra. Y tú darás el entendimiento. En el nombre de Jesús, doy por sentado que esto está aconteciendo y tu pueblo es feliz. En Cristo, amén. No ceso de invitarle para que este martes usted siga recibiendo las palabras del Señor en nuestro adiestramiento a través de nuestros discipuladores. Uno titular que tengo que se llama Moisés Alejandro Méndez Rodríguez. Él sin duda estará tocando parte de lo que el día anterior nuestro pastor, el apóstol Abraham, estará diciendo en Reforma Apostólica a las 11 de la mañana. Y también le invito para que estemos unidos en nuestro estilo de orar. Si alguien quiere orar con nosotros en otro lugar, por favor comuníquese con nosotros. Estamos en una cadena de oración. Estamos tratando nuestras vidas en relación a la oración. Mire qué hermoso. No tratando de orar, tratando nuestras vidas vinculándonos en la oración. Eso es vital para usted y para nosotros. El día jueves le invito para que estemos en nuestro discipulado general a las 8 de la noche también. Martes a las 8, jueves a las 8. Y usted siga regocijándose, orando y estando en la palabra y ejercitándose en todo aquello que el Señor le puso. Dios le bendiga. Soberano, el Dios eterno,